El tema de hoy es, nos pidieron hablar de los trastornos mentales. La cara. Vieron la cara que se me con lo de los trastornos. Y nos pidieron hablar de los trastornos mentales. Es también un tema cuche, Y creo ¿no? que había dentro de los mismos trastornos mentales alguien solicitó Esquizofrenia. sobre esquizofrenia, exactamente. Ajá. Es que es complicado este asunto, porque déjenme contar, decirles algo de manera muy general y luego a ver, Max, tú qué puedes Ujú, empezar a profundizarlo más, ¿no? ujú, Pero de manera muy general, lo complicado de esto es que recuerden, a Max y a mí nos gusta este espacio, ¿no? Que tenemos todos los jueves a las más o menos 3:10 de la tarde. A Max y a mí nos gusta hablar desde una perspectiva, desde un punto de vista de la fenomenología existencial, ¿no? Desde la fenomenología existencial. Ok, el problema es que la fenomenología existencial, si somos puristas, como a Max y a mí nos gusta ser, ¿no? Nos gusta ser puristas. Si somos puristas, no hablaríamos de trastornos mentales. ujú, No hablaríamos de trastornos mentales. Podríamos hablar de sufrimiento. Hay ciertas formas de sufrimiento que podemos decir que es un sufrimiento crónico, ¿no? Que podemos decir que es un sufrimiento que algunas personas padecen durante mucho tiempo de su vida o no solamente ellas, sino ellas y sus familiares, etcétera, y que son sufrimientos que por supuesto son serios, por supuesto merecen nuestro respeto, por supuesto merecen nuestra atención y que es completamente comprensible que las personas busquen alternativas para dejar de experimentar esos niveles de sufrimiento o ujú. dejar de experimentar esos tipos de sufrimiento. Sin duda, no, sin duda, eso no cabe duda. Ahora, ¿por qué no llamarle trastornos mentales? Bueno, primero, porque no podemos decir que la mente, fenomenológico, existencialmente hablando, no podemos decir que la mente se trastorne. No, o sea, ¿cómo está eso? ¿Qué es eso de una mente trastornada? O sea, es un concepto extraño que no tiene nada que ver desde una posición fenomenológico existencial. Acuérdense, la fenomenología existencial, punto de vista desde el cual Max y yo estamos intentando reflexionar, es un punto de vista que va a poner atención y va a subrayar, uno, la experiencia, la experiencia, y la experiencia como conciencia que tenemos del mundo, como conciencia que tenemos de nosotros en nuestra vida en el mundo, como seres en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, eso de trastorno mental, o sea, no entra por dónde, ¿me explico? No hay por dónde, ¿me explico? Amaya nos pregunta, nada más voy a hacer una pausa, dice, ¿en dónde se pueden proponer temas aquí, Amaya? Aquí, o sea, escríbenos ahorita cuál es el tema que te gustaría que toquemos y entonces Max lo que hace es los va apuntando en un papelito, ¿no? Entonces va apuntando los temas que surgen y entonces nosotros los tomamos para la siguiente vez. Así que Amaya o cualquiera de ustedes, si le gustaría que Max y yo reflexionemos sobre algún tema desde la perspectiva existencial fenomenológica, con muchísimo gusto, escríbanos el tema que les antoja para que lo tomemos. Fíjate, Max, aquí ya nos dice Amaya que le gustaría la diferencia entre creencia y fe. Entonces apuntémonoslo. Qué buen Está tema. bonito. Está Qué bien buen bonito, tema. Amaya. Bien bonito. Gracias. Entonces, ese es un tema que tocaremos. Pues a lo mejor hasta podríamos tocarlo dentro de 8 días, ¿no? Me parece que ya no teníamos muchos temas pendientes. Qué bonito tema. En 8 días nos vemos para ese tema, Maya. Perfecto, ya es una cita. Vientos. Entonces, siguiendo con esto que decíamos de los trastornos mentales, entonces no diríamos existencialmente que hay un trastorno mental. Más bien podríamos decir que hay un sufrimiento emocional, Ujú, ¿no? O que la persona tiene una serie de comportamientos que disturba a otros, ¿no? Que les parece a otros dolorosos o incómodos o comportamientos que a ella misma, a la persona también le producen sufrimiento. ¿Ah? ujú, O esos comportamientos pueden ser no solamente conductas como tal, sino también pueden ser pensamientos, ¿no? Pueden tener pensamientos que la hacen sentir mal o emociones que siente muy incómodas, que siente muy difíciles de sostener, ujú. etcétera, etcétera. Entonces puede ser a nivel de lo que siente, a nivel de lo que piensa, a nivel de lo que hace, a nivel de lo que percibe, ¿no? Puede tener percepciones, por ejemplo, eso que ya se ha llamado esquizofrenia, ¿no? Algunas personas tienen percepciones, Ujú. cosas que otros no perciben, lo que normalmente se le llama alucinación, ¿no? Entonces pueden escuchar voces, pueden ver cosas, etcétera, o personas, etcétera, etcétera. Y entonces
a nivel perceptual, a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, a nivel de comportamiento, la persona tiene algo que le hace sentir sufrimiento, le hace no estar bien en la vida o, no, o a los que le rodean no le hace bien en la vida. Entonces, fíjate, nos preguntan también, apúntate este otro, Max, ya tenemos otro, que adolescentes y orientación vocacional, ¿no? Y ¿Qué, también te, nos pusieron, ¿Qué tema existencial se podría proponer a adolescentes para orientación vocacional? Es que ahí la pregunta te la podemos responder muy rápido, pues el que sea, ¿no? Porque justo lo que dice la perspectiva existencial es que queremos abarcar la existencia entera, abarcar todo lo que somos. Entonces, ¿qué tema existencial para orientación vocacional? El que sea, porque si quieres hacer orientación vocacional, justamente lo que quieres es abrir el panorama para que los jóvenes, los adolescentes vean de todo y a partir de ver de todo, ver qué les atrae, ver qué les mueve su pasión, etcétera, etcétera. Entonces yo les daría cualquier tema. Mira, un tema como que puede ir como, digamos, transversalmente a todos los temas, ¿sabes cuál podría ser? Justo la pasión. Es justo la pasión. Yo les hablaría de la pasión para que entonces ellos, frente a todos los demás temas, vean cuáles son los temas o asuntos de la vida que les despiertan su pasión. la Ah, pasión. mira, ese podría ser un lindo tema para orientación vocacional con adolescentes. La Hablar pasión. de la pasión. También fíjate que Caro Acevedo en el Facebook nos está diciendo que le gustaría el tema de desarrollo infantil desde la mirada existencial. Ah, pues ahí tenemos otro. Vamos, Lourdes Vega, hola, Jackie Max, qué gusto escucharlos en vivo, un abrazo. Lulu Vega. Seguro. Y tenemos también a Yomara, que la diferencia entre intención e intencionalidad. Uf, Esa también está bonita y está fácil. Entonces la podemos con muchísimo gusto tomar más adelante, Yomara, por supuesto. Acuérdense que si en algún momento se pierden alguna de estas comunicaciones que tenemos Max y yo, de todos modos, pues se queda un tiempo guardado en el Instagram, ¿no? Pueden verlo en el Instagram posteriormente, o también en el Facebook, se queda un tiempo guardada, o si no, pueden entrar a verlo en YouTube. En el YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, ahí tenemos guardados todos los programas anteriores. Entonces pueden entrar al YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial a ver programas anteriores. Y entonces nos dicen también en políticas públicas. Eso no lo entendí, Nick. ¿Cómo que en políticas públicas? No entendí a qué te refieres. Pero no sé, ¿no? Bueno, que no lo desarrolle y lo vamos viendo. claro, por supuesto. Entonces, a ver. Fíjate que a esto que dice Jackie, Sí. me gusta mucho lo que estás diciendo porque creo que en el fondo de la parte de la salud mental o de las patologías o de los trastornos, sigue habiendo una creencia de que hay una manera de ser en el mundo Que es la y correcta. que es la correcta, y entonces creo que nos tendríamos que abrir no solo, déjame decirlo así, aunque se oiga muy mal, no solo a las sensibilidades comunes, sino a otras sensibilidades que no son tan comunes. Y cómo esa parte de la sensibilidad también tiene que ver con un contexto, porque a ratos lo que se considera malo en un contexto, en otro contexto podría ser lo ideal. Pensaba cómo antes podríamos criticar a una persona que se lavaba algunas veces las manos durante el día, que nos parecía excesivo, y ahora es ser cuidadoso con el otro y con el mundo, a partir de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí, Max, espérame un Entonces, segundito porque por cómo alguna poner razón se me atención cerró o el cómo video de recibir? Instagram. Ya no te escucho, Jackie. El video de Instagram se me cerró por completo. Eh, te quedaste, el Instagram sigue funcionando, solo que te quedaste pausado. No, a mí me apareció el Instagram, se me borró por completo. O sea, me cerró, me dijo, casi casi gracias por participar. yo, yo, yo sigo en Instagram, solo tú te quedaste en, en Estamos teniendo stand-by. problemas para cargar este video, me dice. A ver, déjame ver si es un asunto ¿cómo se llama? Red. Yo también lo estoy checando a ver si es un asunto de mi red. Perdónennos, pero bueno, este asunto de los problemas de seguridad, es que dice De aquí, plano te saliste. de los problemas de internet, pues es algo con lo que batallamos en estos días. Discúlpenos, espero que, mira, a ver, voy a cambiar en la red. Esperemos que esto se arregle, pero pues es parte de lo que sufrimos en Mira, estos días. Nick ya lo precisó, dice, si se puede integrar la mirada existencial con políticas públicas, como por ejemplo con el tema de personas trans.
Exactamente, eso es lo que decíamos. Pues ese es un buen tema que además tú, Max, manejas mucho, entonces me parece bien que de alguna manera que Claro. digas que sí lo vas a tocar. ¿Te parece? Ya nos pidieron exprofeso una gran propuesta, el tema de hablar de la pasión. Ahora, otro tema. Alguien dice, y se fue Relaciones y Jackie. conflictos. ¿Cómo? Alguien dice, y se fue Jackie del Instagram. Sí, ponle, Max, otro tema en lo que nos reconectamos en el Instagram, perdón, pero ponle, otro tema es si pudiéramos compartir sobre relaciones y conflictos de pareja. Ah, fíjate qué chistoso. Y otro, Alguien ataques de también pánico y puso ansiedad. la vida sin pareja. ¿La vida sin pareja? Sí. Ah, mira, uno la vida sin pareja y otro relaciones y conflictos de pareja. Ujú. Y otro, ataques de pánico y ansiedad desde la mirada existencial. Ok, los ataques de pánico. A ver, voy a ver si me puedo volver a unir, Max, porque, Normalidad y enfermedad, Yadira. Uy, ya salieron muchísimos temas. a ver, pues ya te estoy mandando invitación a lo de, otra vez Y al ya me Instagram volviste a para saber si aparecer. me puedo inscribir. Bueno, Listo. pero desde normalidad y enfermedad lo estamos tocando ahorita, de alguna Sí, manera. en A teoría ver, ya te acepté. bueno, entonces parece que, ahí va, parece que ahí va. Tum, 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 discúlpenos, discúlpenos. Gracias por la paciencia. Ujú. Ya regresé. Perfecto, ya regresé. Fíjate, y nos dicen el amor desde la mirada existencial. Fíjate, Elisa, que yo ofrezco una conferencia sobre ese tema, sobre el tema del amor y la mirada existencial. Y en mi Instagram, ¿no? Les invito a que me sigan en mi Instagram, que es @JackieExistencia. En mi Instagram tengo varias cápsulas sobre el tema del amor. Entonces, y todas obviamente desde la mirada existencial. Ahí tengo varias capsulitas de 2, 3 minutitos que hablan sobre el tema del amor, varias. Yo creo que tendré como 10 o 12 capsulitas. Entonces puedes entrar a ver todas esas capsulitas del amor desde la mirada existencial en mi Instagram, @JackieExistencia. Además de que estamos en el mes del amor y todo eso, ¿no? Y de vez en cuando me invitan a dar, por ejemplo, voy a dar una charla, una conversación sobre el amor el próximo 19 de febrero. Bueno, es 19 de febrero para mí, pero en realidad es 20 de febrero para ellos, porque es para un instituto en Australia. Fíjate qué loco, ¿no? También lo puse aquí en mi Instagram, ¿no? Voy a comentar sobre el amor desde el punto de vista existencial, pero en este instituto en Australia, para ellos es el 20 de febrero, para nosotros acá en México el 19 de febrero todavía, ¿no? Entonces, bueno, está bien padre ese asunto, ¿no? Eh, dice a Mauri, autorizar tu solicitud en Facebook, no sé a qué te refieres, Amaya, de autorizar tu solicitud en Facebook. Dice, ¿puedes autorizar mi solicitud en Facebook? No sé a qué te refieres, ¿no? Gracias, Sheila. Y nos dice Josu, dice, ¿cuál es la postura existencial en las personas que como parte de su singularidad, trastorno mental, ponen en riesgo su integridad física o la de otros? Pues es de lo que estamos hablando justamente ahorita. Ujú. Entonces, justo lo que queremos decir es, primero, hablando fenomenológico existencialmente hablando, no, hablando, no diríamos para nada trastornos mentales. No, porque trastorno con respecto a qué, ¿no? Simplemente lo que decimos son diferentes formas de sensibilidad. Hay infinitas formas de sensibilidad y hay algunas formas de sensibilidad. Si hijo suyo, sé que eres celoso, ¿no? te reconocí. Algunas formas de sensibilidad provocan sufrimiento Ujú. en la propia persona y o en los que lo rodean. Y por supuesto que a veces ese sufrimiento incluye el daño físico, ¿no? Decíamos que puede ser a nivel de comportamiento, a nivel de pensamientos, a nivel de sensaciones o de percepciones, a nivel de emociones como tal. Y a veces produce comportamientos de autolaceración, de dañarse físicamente a sí mismo o a otros. Y claro que necesitamos, porque acuérdense, para la perspectiva existencial fenomenológica, existir es una conversación. Si existir es una conversación, estamos siempre conversando con el mundo. Y entonces necesitamos encontrar formas de conversación en donde nuestra manera exclusiva
porque cada quien tiene una manera exclusiva. Nuestra manera exclusiva Percibir. de percibir, de pensar, de sentir, de estar en el mundo, pueda pues ser sostenida por su contexto, por su ambiente, por otras formas de sentir, etcétera, etcétera. Entonces, la conversación muchas veces tiene que ver con eso, con yo podré desarrollar una sensibilidad que sostenga tu sensibilidad y tú podrás desarrollar una sensibilidad que sostenga mi forma de sensibilidad. Yo podré ayudarte a que sostengas mi sensibilidad. ¿Podré hacer algo para facilitarte que sostengas mi sensibilidad? ¿Tú podrías hacer algo para ayudarme a que sostenga tu sensibilidad? Ujú. Y ese es, creo, el nivel existencial fenomenológico. Estamos a ese nivel. Entonces, porque cuando lo pensamos como enfermedad mental, trastorno mental, normalidad, anormalidad, etcétera, etcétera, lo estamos pensando desde un nivel frío, ¿no? Desde el nivel del supuesto experto, ¿no? Que además toma decisiones sobre la vida de los demás, que además toma decisiones sobre qué deberías de vivir y qué no deberías de vivir, qué está bien y qué está mal, etcétera, etcétera. Y es una posición que no es la posición que corresponde con la postura existencial fenomenológica. O sea, en una postura existencial fenomenológica cambiamos de posición por completo. En esa postura lo que decimos es, ok, vamos a conversar. Y podremos en esta conversación, como decía antes, sostener nuestras diferencias en la sensibilidad. Uno, eso es lo primero que nos interesa. ¿Podré sostener tus diferencias? ¿Tú podrás sostener las mías? ¿Podré ayudarte a que tú a que sostengas las mías? ¿Podrás ayudarme a que yo sostenga las tuyas? Y ahora, ese es el primer paso. Y como segundo paso, entonces, podremos en esta conversación explorar qué nos ha llevado al sufrimiento y ver si lo que nos ha llevado al sufrimiento son aspectos que podríamos evitar. Porque, ojo, hay sufrimientos, también esto lo dice la perspectiva existencial fenomenológica, hay sufrimientos inevitables. Hay muchos sufrimientos que no vamos a poder evitar, que así son, ni modo. Y que más bien necesitamos aprender a sostenernos y a sostenernos unos con otros para atravesar esos sufrimientos. Pero hay otros sufrimientos que quizás sí son evitables, ¿no? Recuerdo que, fíjense, Freud decía que el análisis, que el psicoanálisis consistía en ayudar a la persona a distinguir el sufrimiento evitable del sufrimiento inevitable. Porque a veces las personas están dedicándole toda su energía al sufrimiento inevitable, ¿no? Y se dejan vivir los sufrimientos evitables. Entonces, la conversación con el mundo puede ayudarnos a esa distinción y entonces a partir de ahí poder ver qué podemos hacer con respecto a los sufrimientos propios o de los demás. Pero esa sería nuestra postura frente a todo eso llamado anormalidad, frente a todo eso llamado trastorno mental, etcétera, etcétera, que para nosotros serían simplemente diferentes esquemas de sensibilidad, ¿no? Tú, aquí tenemos algo que dice Yasmín, dice, amiga, apúntatelo también, Max, que si podemos hablar de la postura existencial en cuanto al pedófilo y el pederasta, que es un tema poco tratado en Latinoamérica, pero necesario abordar debido a las problemáticas relacionadas. Claro que sí, Yasmin, ya lo apuntamos, pero déjenme decirles algo. Varios de los temas que nos han estado pidiendo y que estamos anotando, ya tenemos algunas conversaciones sobre esos temas, ¿eh? O sea, son ya temas que nos han pedido en otras ocasiones y que ya hemos hablado sobre ellos. En el YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial tenemos un banco de más de 100 videos de estas conversaciones entre Max y yo, más de 100, y donde ahí dicen cada uno su tema. Entonces pueden ver, y en una de esas hay algunos de estos temas que aunque los podemos volver a tocar, ese no es problema, pero a lo mejor ya no vamos a decir algo que comentamos en esa ocasión, a lo mejor en esa ocasión estábamos más lúcidos, ¿no? Estábamos mucho más claros que después, etcétera. Entonces, si hay algún tema que les interesa mucho, échense un clavado y por ahí suscríbanse, ¿no? Denle me gusta, etcétera, etcétera, a la página del Círculo de Estudios en Terapia Existencial de YouTube para ver los videos anteriores que pues probablemente abarquen algunas de las temáticas que les interesen. Este tema, por ejemplo, el tema de los trastornos mentales, ¿qué creen? Ya lo habíamos tocado. Entonces, no pasa nada, lo volvemos a hablar, por supuesto, pero a lo mejor dijimos algo antes
que no estamos diciendo ahorita y que si Max y yo viéramos el video diríamos, ¡ah! ¿Cómo no dijimos eso? Era mucho más importante eso otro que lo que estamos diciendo ahora. Por eso les decimos que vale la pena que se echen un clavado en los videos que tenemos ahí en el YouTube. Pero bueno, Max, ¿qué agregarías tú a esto de los trastornos mentales que Eh, te parezca importante? creo que me gustaría como meter o no dejar que pasemos el contexto, ¿no? Creo que dentro de las preguntas que tú haces que me parecen fabulosas es preguntarnos si de verdad necesitamos generar estos contextos que algunas veces o muchas veces o siempre nos pueden producir sufrimiento, Mm, porque mucho también del sufrimiento tiene que ver con los contextos que habitamos. Y de verdad, no podemos modificar los contextos. ujú, ujú. A lo mejor sí, a lo mejor no. Algunos sí, algunos no. Algunos no, algunos sí, exactamente. Pero fíjate, me gustaría decir algo interesante, muy interesante que estás diciendo, Max, con lo que no podría estar más de acuerdo, pero entre líneas estás diciendo algo que me gustaría subrayar. Ujú, La perspectiva no fenomenológico-existencial ve esos llamados trastornos mentales como algo que está dentro de la persona. Se le llama trastorno mental porque algo está mal en su química cerebral, ¿no? ujú, O algo está mal en su manera de estar, en su mente. A veces ni siquiera tiene que ver con la química, ¿eh? Es meramente un asunto de sensibilidad, etcétera, etcétera. Y entonces se le llama así y entonces desde ahí lo ponen como algo de observar lo que está presente a nivel de subjetividad, ¿no? Es trastorno de la subjetividad, pero como algo dentro, interno. Y justo la perspectiva existencial nos invita a reconocer que espérenme, esto no es algo interno, ¿eh? Esto es algo de la relación con el mundo. Entonces, si tiene que ver con la relación con el mundo, tiene que ver con los contextos. Entonces, me gusta que en lo que estás diciendo, Max, estás subrayando el aspecto relacional y no el aspecto intrapsíquico, ¿ah? Sino el ujú. aspecto del ser en el mundo, el ser en contexto, el ser en situación, que eso es profundamente existencial fenomenológico. Claro, y que si solo lo redujéramos, aunque esto es mucho más amplio, a las relaciones, ver qué tipo de relaciones estoy creando con el otro. Uh -huh, Porque a lo mejor, si somos muy sensatos, muchas veces yo soy el que produce el sufrimiento en el otro. uh -huh, uh -huh, exactamente. No nada más poner atención en el sufrimiento que se podría producir en el otro o que nos podría producir, sino también qué tipo de relación yo tengo con el otro que puedo Que yo producir soy ese. el que le produce sufrimiento. Exacto. Ujú. Sí. Es interesante porque a lo mejor pienso nada más en el sufrimiento que el otro me produce, pero no en el sufrimiento que yo le produzco al otro. Ah, interesante, Max, interesante. Te puede ¿No? ir de levinaciano también. Exacto. Interesante, por Y supuesto. entonces, ¿cómo podríamos ver que esto que hemos llamado, no sé, como decía Ley, que es esquizofrenia, no es así de la piel hacia adentro, sino son relaciones que pueden producir ese tipo, Ujú, ¿no? De ujú. sumatorias. Exacto. Y con esto me gustaría subrayar algo que ya estamos acercándonos hacia el Estamos final. sobre el límite. Ujú. Quisiera subrayar entonces que no estamos negando, no negamos, sería absurdo que desde una mirada existencial fenomenológica negáramos que hay ciertas formas de sensibilidad que abarcan comportamiento, pensamientos, emociones, percepciones, a veces todas juntas, ¿no? Hay Ujú. ciertas formas de sensibilidad que producen más sufrimiento que otras, tanto en sí mismos como en los que nos rodean, ¿no? Es cierto, todos tenemos una forma de sensibilidad única. Como todos tenemos una forma de sensibilidad única, no podemos hablar de cuál es la forma de sensibilidad normal. No, solamente podemos hablar de que hay formas de sensibilidad que nos producen más sufrimiento que otras, que en ciertos contextos sufrimos más que en otros, etcétera, etcétera, pero no que unos son normales y otros son anormales. Hablaríamos más bien, ¿no? Y con esto es lo que nos preguntaba Yajaira, ¿no? Es con esto más bien lo que diríamos es que hay diferentes formas de sensibilidad y que la invitación existencial fenomenológica es a saber si desde la conversación y el diálogo con el otro podemos sostenernos en esas diferencias, apoyarnos en esas diferencias, que yo te apoye a ti, que tú me apoyes a mí. ¿Cómo puedo facilitar que tú me apoyes? ¿Cómo tú puedes facilitarme que yo te apoye? Etcétera. Para que esta conversación nos ayude a distinguir el sufrimiento eh,
evitable del sufrimiento inevitable, y entonces poder apoyarnos y acompañarnos en los sufrimientos inevitables, y quizá reconocer alternativas ante los sufrimientos evitables. Eso es algo que se haría en terapia, pero que lo podrías hacer con cualquier persona, en una conversación con cualquier persona, no solamente en terapia, ¿no? En dos amigos, en una relación de pareja, en relación padre-hijo, etcétera, etcétera. Se podría tener una conversación de este tipo, que es lo que le llamamos diálogo existencial, o también nosotros le llamamos conversaciones poderosas, las conversaciones que pueden darte justo eso. Me gusta. ¿Tú querrías decir algo más, Max? No, no, y aquí solo bueno decirles que ya abrimos nuestro grupo 51, abrió matutino, abrió vespertino, está buenísimo por lo histórico de que por primera vez va a ser online. La verdad, agradecemos mucho a las personas que ya están apuntadas, ya se metieron. Si conoces a alguien, por favor, dile, porque de verdad luego nos reclaman que no se enteraron. No podemos avisar, digamos, personalmente, todo está subido en las redes sociales del Círculo Existencial, entonces todavía estás a tiempo por si conoces a alguien o no te decidiste y ya te decidiste, pues que te metas, porque ya tenemos el grupo 51, ya le dimos la bienvenida el lunes pasado. Así es, y todavía están a tiempo porque normalmente damos 2, máximo 3 semanas para que haya ingresos. Entonces todavía habría tiempo para algunas personas de incorporarse, ya sea el grupo de la mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o el grupo de la tarde de 6 de la tarde a 10 de la noche. Recuerden, es hora de la Ciudad de México. Entonces todavía habría tiempo de que algunas personas que quisieran incorporarse se incorporaran en cualquier lugar del mundo, porque va a ser todo el año, no todo el año de la formación en diálogo existencial, todo el año va a ser online. Entonces, alguien que le interese, por supuesto, puede hacerlo a través de la página web de www.circuloexistencial.org, www.circuloexistencial.org. Ahí pueden ver esto. Entonces, gracias Max por decirlo, y acuérdense que hoy es jueves de preguntas. En mi Instagram, en el Instagram @YakiExistencia, en el Instagram, les repito, @YakiExistencia, los jueves yo pongo la dinámica de jueves de preguntas. Gracias, Elisa, también por tu pregunta y por aportar. Y en la dinámica de jueves de preguntas, si tienen alguna pregunta, ustedes me la ponen hoy, ahí en el Instagram, en jueves de preguntas, en la foto ahí donde dice pregunta aquí, ahí le pican, escriben su pregunta y yo las respondo el viernes. Entonces ya saben que pueden ir al Instagram a ver los videos que tengo sobre el amor, aunque a lo mejor toquemos el tema del amor también, Max y yo, en estos días, ¿no? Ya que ya lo sugirieron, entonces tocaremos también en estos días. Ya tenemos una lista de temas que ahorita surgieron, brotaron un montón de temas. Muchísimas gracias. Ahí iremos sacando unos por unos de vez en cuando. Cuando haya tiempo, 2 temas veremos o hasta 3 hemos llegado a ver de pronto en una sola sesión de estos lives. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves, más o menos como eso de las 3:10. Por favor, permanezcan sanos, cuídense para que podamos vernos dentro de 8 días. Abrazos. Chao, chao.